Bendiciones, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Es viernes, estamos aquí, gracias a Dios. Él permitió que hasta aquí llegásemos en este día, en esta semana. Qué grande es nuestro Dios, qué grande que nos da un día más de vida, un día más para poder hablar y compartir la palabra de Dios. Para nosotros es un privilegio muy grande venir aquí y compartir su palabra. El tema de hoy, la misión de los 70. Está en el libro de Lucas. Misión de los 70, Lucas 10, del 1 al 12. Misión de los 70. Amén. Gloria a Dios. Si lo tienen, hermano, vamos a leer la palabra del Señor. La palabra del Señor lee de esta manera. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y le decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y de aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pase a esta casa. Y así, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aun el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Wow, qué tremendo. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias, amantísimo Dios. Gracias por tu santa palabra, por esta bendita palabra. Gracias, mi Jesús amado. Gracias, precioso Espíritu Santo. Gracias. Glorifícate en esta tarde en la palabra de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, en este día, por permitir que yo llegue aquí, por ayudarme, por enseñarme, por corregirme. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdame a compartir la bendita palabra de Dios en el único nombre, en ese nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y a Jesús solamente sea toda la gloria y la honra. A Él, al grande de los grandes. A mi Jesús, mi glorioso Dios. A ti, Jesús, sea toda la honra y la gloria. Gracias, Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, vemos que Jesucristo manda a predicar a estos 70 de dos en dos. Les da las instrucciones que tienen que seguir. Los manda a trabajar, a llevar el evangelio de salvación. Dice, los obreros son pocos y la mies es mucha. Mire, en estos tiempos, cuando usted ve que misioneros van por el mundo y cada cierto tiempo visitan las iglesias, vuelven a casa a visitar por vacaciones o lo que fuese, usted aprende mucho de ellos. Mucho de ellos. Unos misioneros nuestros volvieron de Zimbabue. Cuando él vivía en esta ciudad, usaba suits,
o ternos o traje, y su esposa vestidos normales que se viste en la ciudad. Pero cuando regresó de Zimbabue, él regresó con un vestido de Zimbabue. Colorido, es diferente. Ya no viste más como vestía antes aquí. Él dice la razón que él tuvo que hacerse uno de ellos para ingresar a su nación, a esas comunidades indígenas y predicar el evangelio de Jesucristo. Sus hijos nacieron en esa montaña de Zimbabue. Qué grande trabajo hacen los misioneros, ¿verdad? Qué grande trabajo hacen aquellos hombres y mujeres que entregan su vida a la causa de Cristo y van allá por donde está lejos toda comodidad humana, pero van llevando el evangelio de Jesucristo, donde sus pies se llenan de polvos, donde el agua es escasa, donde la comida es escasa. Y si hablamos de seguridad humana, aún la seguridad humana en esos pueblos prácticamente no existe. Son comunidades tribales. Pero hombres y mujeres van allí a predicar el evangelio de Jesucristo. Y allá se plantan, como aquellos misioneros que fueron a la India, que fueron a China, como aquellos misioneros que fueron a la selva del Amazonas. Muchos no regresaron. Muchos de esos misioneros no regresan más. Algunos se quedan a vivir para siempre en esos lugares. Otros pagan con su vida el llevar el evangelio de Cristo a esos lugares. Pero son hombres y mujeres dispuestas a que alguien conozca de este grandioso Dios, el Salvador del mundo, de que alguien conozca que hay alguien que los ama y hay alguien que cambiará su vida para siempre. Aquí Jesucristo manda a los 70 a predicar el evangelio y le dice claramente: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y de aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Los hombres que van a predicar esos campos, hombres y mujeres, van al terreno del enemigo, porque están llevando el evangelio de Jesucristo. Pues el enemigo no va a querer que le quiten sus almas cautivas. Pero estos hombres y mujeres se meten con Dios y Dios los usa y nuevas almas vienen a los pies de Cristo. Qué gran y valiente trabajo hacen aquellos misioneros y misioneras. Dios los bendiga, porque se meten a territorios, como dice la palabra de Dios, en medio de lobos rapaces. Sí, habrán brujos, hechiceros, espiritistas, cuanta miseria espiritual, pero estos hermanos y hermanas llegan y predican el evangelio. Algunos son apedreados, muertos, perseguidos, calumniados, pero ellos se mantienen firmes porque están confiando en aquel que los envió, en aquel que preservará sus vidas, en aquel que los limpió, los hizo nuevas criaturas, en aquel que tiene amor más allá de todo entendimiento humano para dar más amor al pecador, aquel que no tiene esperanza. Y ese amor de Jesús transformará sus vidas para siempre. Jesús dice aquí: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Qué tremendo, ¿verdad? En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: pase a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Yo me acuerdo hace mucho tiempo que hermanos cristianos pasaban predicando el evangelio
por los campos. Y eran burlados, eran criticados, eran muchas veces apedreados. En lugares donde hay tanto sol, hasta para darles un vaso de agua, se los negaban. Campos secos, secos espiritualmente, y secos a falta de agua también. Pero sin embargo, estas personas no querían escuchar el mensaje de Jesucristo. Lo rechazaban. Pero sabe, la semilla de Dios queda. Porque aunque esas familias lo rechazaban, yo vi sus hijos después convertidos al Evangelio de Jesucristo y están sirviendo en la obra. Porque siempre la palabra de Dios queda y no vuelve vacía. Qué grande, ¿verdad? Por aquellos hombres y mujeres que han llegado a sus países, a sus comunidades, llevando el Evangelio de Jesucristo. Y hoy usted puede decir, yo fui ganado para Cristo por uno de ellos. No de los 70 porque no era su tiempo, pero de muchos otros que han llegado a su comunidad, que han seguido el ejemplo de que Jesucristo mandó a predicar el Evangelio, mandó misioneros a llevar el Evangelio, a llevar de su palabra, a enseñar de su palabra. Y esos hombres y mujeres ahora en cualquier parte del mundo están trabajando, creyendo que Jesucristo hará una obra milagrosa en cada vida que ellos puedan compartir y puedan hablar con ellos. Dejarles el mensaje de salvación. Dice más adelante, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Porque los misioneros que van a esos campos, mis hermanos, muchas veces nunca en sus vidas han probado esas comidas que van a comer, que lo van a invitar. Quizás iglesias que lo reciben en esas áreas, pero ellos nunca han comido esas comidas. Su costumbre es otra, su cultura es otra, muchas veces su idioma es otro, pero sin embargo tienen que comer esas comidas y así aprenden. Es increíble, ¿verdad? Conocí una vez un hombre, un misionero, de tantos que gracias a Dios he tenido el privilegio de conocerlos, que él se fue a alguna parte en Centroamérica. Se fue a un campo a predicar el Evangelio de Jesucristo y él se gozaba mucho predicando. Pero dice que al final del día pues había hambre, había esta carne, había que alimentarlo. Y él dice que muchas veces pasó por esas comunidades y nadie le abría la puerta para invitarle nada. La comunidad era tan pobre. Y cuando llegaba, dice, a la ciudad o al pueblito más cercano de donde él estaba hospedado o durmiendo, ese era su centro de operaciones. Algunas hermanas caritativas le llevaban alguna sopita para que pudiera comer. Él nunca había comido ese tipo de sopas. Y había que comer. El hambre es hambre. Para esas personas de esa comunidad era normal comer ese tipo de sopas, pero para él no, pero había que comer. Había que alimentarse. O en algunos otros lugares donde le hacen un revoltillo de gusanos o de hormigas, que para esas personas es normal. Pero para aquellos misioneros que no están acostumbrados, tienen que comer. Porque tienen que seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuánto cuesta seguir al Señor, verdad? Y servir. Por eso, mi hermano, mi hermana, ore por los misioneros. Ellos hacen una labor excelente
hacen un trabajo maravilloso para la gloria de Dios. Son hombres y mujeres dispuestos a ir donde tengan que ir, comer lo que tengan que comer. Pero su único objetivo es predicar el Evangelio de Jesucristo. Le dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Le dice el Señor, tienen que comer lo que les den. No tendrán tiempo para ordenar comida ahí, no. Comerán lo que les pongan delante. Es mismo Jesús quien está diciendo a este grupo de hombres que mandó a predicar el Evangelio. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Contaba un misionero cuando fue a la selva del Amazonas. Llegó a una comunidad, él no hablaba el idioma, y apenas llegó el líder de la comunidad indígena, sacó un recipiente con un tipo de bebida. El hombre tomó la bebida. Dice que era tanto el calor y el hambre que este misionero tenía que cuando llegó, tomó la bebida. Hasta ahí parecía todo normal, pero el hombre después que tomó, volvió a poner algo de su boca dentro de esa bebida, para no ser tan explícito. Y le dijo, toma. Y el traductor le dijo, tiene usted que tomar, porque si usted no toma, no es bienvenido en esta comunidad. Y el misionero tuvo que tomar y probar ese líquido. ¿Verdad? Y este misionero Dios lo usó tanto en esta comunidad salvaje, indígena, que le pudo predicar a todos y dejó obra misionera dentro de esa comunidad. Porque aunque a él no le gustó tomar esa bebida que ellos tomaban, él se sometió su carne y aunque hubo rechazo a tomar eso, lo hizo. Después le dejaron espacio para que él pudiera hacer sus reuniones y hablarles de Jesús a esa comunidad. Y esa comunidad fue ganada para Cristo. Si ese misionero nunca hubiese bebido eso, nunca hubiese podido entrar en esa comunidad y quizás nunca hubiese salido tampoco. ¿Cuánta prueba pasan los misioneros? Y a veces somos tan ingratos y tan mezquinos con los misioneros que damos tan poco a la obra misionera. Porque creemos que para ellos todo es fácil. Pero pasan grandes cosas difíciles para sus vidas. Pero sin embargo no retroceden y siguen predicando el Evangelio de Jesucristo. Dios bendiga a los misioneros. Dios los bendiga grandemente. Y les dé valentía grande para pararse firmes donde ellos estén y no retrocedan. Dice más adelante, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Mire qué advertencia. El Señor es claro. Le dice, si no lo reciben, salgan y sacúdense el polvo de sus pies. Pero adviertan esto. Aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Pero sepan que la palabra de Dios vino aquí a su comunidad, a su pueblo, a su ciudad. Pero sepan que ustedes lo están rechazando. Vinimos, les hablamos de ese grandioso Salvador. Y ustedes lo rechazaron. Nos sacudimos el polvo de nuestros pies y nos vamos. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Increíble. Mire,
Escuche, yo os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Es decir, que cuando la mano de Dios venga sobre esa ciudad que rechazó la palabra de Dios, dice que será menos grave o menos fuerte, más tolerable que el castigo de Sodoma y Gomorra, que Dios tenga que castigar aquella ciudad donde hombres y mujeres misioneras fueron y predicaron el evangelio de Jesucristo y fueron rechazados. El castigo de Dios vendrá sobre esa ciudad que lo rechazaron, que rechazaron la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Quiero acabar con esto. El año 1970 hubo un terrible terremoto en Ancash, Perú. Y un pastor evangelista estaba llevando una campaña en la ciudad de Yungay por un mes. Predicaba la palabra con su carpa en la ciudad y anunciaba el juicio de Dios sobre esa ciudad. Anunciaba salvación para ese pueblo. Yungay en Ancash era una ciudad rica, cara, próspera, lujosa, un lugar de descanso de los ricos. Había mucho dinero, bancos con mucho dinero, mucho oro, mucha plata, mucha comunidad, mucho pecado también. Y este hombre, este pastor, este siervo de Dios, predicaba la palabra y predicaba la palabra y predicaba la palabra. Muchos se burlaron, lo vieron como un loco, como un tonto. Pero él le decía, el Señor me ha dicho que va a venir juicio sobre esta ciudad si no se arrepiente. Gente no hizo caso. Se convirtieron algunos, pero otros no. 31 de mayo, él tuvo el servicio en la mañana y como a mediodía recogió su carpa y se fue rumbo a Huaraz. ¿Sabe qué? Fue lo más terrible que le pasó a Yungay. El terremoto fue como a las 3 de la tarde y algo. Más de 70,000 personas murieron. Pero parte del nevado del Huascarán se rompió ese nevado y vino a una quebrada gigante que había detrás de Yungay. Era imposible que agua pudiera subir por esa montaña y traspasar esa montaña y desaparecer la ciudad de Yungay. Pero Dios había advertido, Dios había hablado a esa ciudad para que se arrepintiera y esa ciudad no le importó. ¿Sabe qué? Se rompió ese pedazo de nieve tan gigante que sirvió como una tranca, como una puerta en esa quebrada que estaba atrás de Yungay. Y ese pedazo de nieve tan grande, al cerrar el paso del agua, se hizo como un lago, inmediatamente con todo el lodo, la nieve y el agua que venía de ese rompimiento de ese nevado, hizo que todo ese lodo y esa agua se levantara por encima de la montaña que protegía a Yungay. Vino y barrió a Yungay y lo desapareció a la ciudad de Yungay. Bancos con muchos millones fueron tapados. Casas fueron tapados completamente con el lodo, el barro, la nieve, el agua. Su hermosa plaza desapareció. Las hermosas palmeras fueron tapadas y cubiertas casi todas. Mucha gente murió ese día. Mucha gente pudo huir del lugar. Pero toda la ciudad desapareció completamente. Yo he estado algunas veces en esa ciudad. ¿Y sabe lo que más me impactó? Decía, ¿cómo es posible que un río tan pequeño que corre al lado, Ranrayirca, al lado de Yungay, cómo pudo servir y trancarse con el hielo y ese lodo venir por encima de esa montaña que protegía a Yungay y desaparecer a Yungay? La iglesia católica, todo lo que había lo desapareció, lo tapó. Esas gentes rechazaron a Cristo.
y Dios puso su mano. Los que aceptaron a Jesús escaparon y fueron salvos. El cementerio está en una esquina, como una meseta elevada. Llegó casi a tapar todo el cementerio, pero algunas tumbas estaban abiertas. Y sabe que después como de 20 años, esas tumbas aún estaban abiertas. Y cuando yo entré y vi algunos letreros que me llamaron la atención. Uno decía, suéltate hija, sálvate tú. Decía un letrero en una cruz y las cajas estaban abiertas. Decía, suéltame hija, sálvate tú. Yo pregunté al guía y el guía me explicó y me dijo que eso era una madre que se quedó atrapada con el lodo y las piedras y no podía escapar. Y su hija lo quería sacar. Pero le dijo, corre hija, sálvate, escapa tú más arriba, huye de esto porque el lodo avanzaba. Y la mujer murió aplastada por el barro y el lodo, ahí se quedó. Y la hija pudo escapar. Por eso que la hija puso una cruz y puso ese letrero. Suéltame hija, sálvate tú. Qué terrible muerte, ¿verdad? Viva, se lo iba tragando ese lodo, ese barro. Y la hija tenía que dejarlo a su madre. Lo estaba viendo morir, pero no se lo podía sacar. Ella huyó y vivió. Más allá, habían muchos letreros similares. Hubieron letreros similares, tristes, que decían algo así. Cuida a tus hermanitos. Escapa. Cuida a tus hermanitos. Corre. Letreros desgarradores de una muerte siniestra, porque ese lodo avanzaba, no a una velocidad tan grande ya en la ciudad, pero avanzaba muy altamente, que tapaba a las personas enteramente y más arriba. Y la gente huía. Pero la palabra de Dios había sido predicada en esa ciudad. Y la gente lo había rechazado. El Señor dice aquí claramente, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Esto fue terrible en esta ciudad, porque rechazaron a Dios y la ciudad fue borrada del mapa. Hoy día le llaman Campo Santo, porque nada de lo que se tapó se pudo sacar, porque son toneladas, miles de toneladas de barro, piedras, taparon esa ciudad. Lo desaparecieron. Millones de dólares y moneda de esa ciudad quedó debajo y nadie lo ha podido sacar. Joyas, riquezas, lujos, carros, propiedades, todo se quedó. Seres humanos se quedaron tapados. Familias enteras. Algo triste, pero sucedió. Mi hermano, usted que conoce la palabra del Señor, usted sabe cómo es nuestro Dios. Y usted, amigo, que no conoce del Señor, quiero decirle que Jesucristo lo ama. Le está tocando a la puerta de su corazón, venga a Él. No rechace a Jesús, porque usted no sabe cuándo será el último día de usted en esta tierra. Esta gente de Yungay se creía muy segura. Pensó que nunca pasaría nada. Gente millonaria, con lujos y todo. Pero la mano de Dios llegó y acabó con esa gente, con esa ciudad. Pero hubo un atalaya ahí que le estaba hablando de Jesús, predicándole salvación y vida eterna. Lo rechazaron, no lo querían.
Algunos aceptaron a Jesús y fueron salvos y escaparon. Este hombre estuvo hasta el último día, este predicador. Levantó su carpa y se fue para Huaraz. Dicen que el terremoto a él lo cogió en el camino, pero él se salvó. Él y toda su gente. Dios siempre tocará sus puertas por misericordia, porque a usted lo ama, mi querido amigo y amiga. Y no es casualidad que ahora usted no esté escuchando. Es que Jesucristo lo ama. Él quiere la salvación de usted, mi querido amigo y amiga. Esto es por fe. Usted no tiene que pagar nada. Usted no tiene que firmar nada. Jesucristo no es una religión. Él es el Salvador del mundo. Quizás en su comunidad hay un misionero o misionera que le ha hablado de la salvación de Jesús y usted anda rechazando, tratando de escapar y usando la excusa tan vieja que dicen, no estoy preparado, esto no es para mí, yo pertenezco a esta religión. Quiero decirle que Jesucristo no es una religión. Él es Dios, el Salvador del mundo. No le venimos a predicar una religión aquí, mi amigo, mi amiga. Las religiones son reglas humanas que tratarán de controlarlo por fuera, más nada. Jesucristo es salvación y vida eterna. Cuando usted viene a Jesús, Jesucristo lo va a cambiar de adentro para afuera. Hará de usted un nuevo hombre y una nueva mujer. Jesucristo no anda maquillando. Jesucristo no anda parchando nada. Cuando Él cambia, lo cambia a usted para siempre. ¿Sabe qué? Hace de usted una nueva criatura para siempre, mi amigo, mi amiga. Cualquier pecado que usted tenga será perdonado por Jesús inmediatamente. Todo lo que tiene que hacer es reconocer su condición de hombre y mujer pecadora, porque la palabra de Dios dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, de la gracia de Dios. Es decir, el pecado viene desde Adán y Eva. Mi amigo, mi amiga, tiene usted que venir y pedir perdón. Jesucristo lo perdonará inmediatamente y usted será perdonado y Jesucristo no se acordará más de su pecado. Y sabe que Él escribirá su nombre de usted en el libro de la vida en el cielo, porque Él lo ama, mi amigo, mi amiga. Su palabra dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mi querido amigo y amiga, la salvación es gratis. Aquí no hay color, no hay raza, no hay idioma, no hay edad. No se trata cuán rico, cuán pobre es usted. Se trata que finalmente usted un día se irá de este mundo. Y es mejor que usted sepa en qué ruta usted está yendo a su destino final. Es mejor que usted vaya en el camino de Jesús de Nazaret. Porque hay dos caminos. Uno que nos lleva al cielo con Jesús, el otro al infierno con Satanás. La palabra de Dios dice claramente, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene a mí, nadie va al Padre si no es a través de mí, dice Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí, dice Jesús. Nadie, mi amigo, nadie, escuche bien, nadie. No hay nada, no hay otra forma. La palabra de Dios dice, porque no hay nada. No hay nada. No hay nada debajo del sol en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. Es el nombre glorioso de Jesús, el que venció la muerte, el que murió en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día, que hará de usted un hombre nuevo y una mujer nueva cuando usted venga y pida perdón. Lo lavará, lo limpiará de todo su pecado y su maldad con su preciosa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, porque Jesucristo venció la muerte, al tercer día resucitó, y porque Él destruyó el imperio de la muerte que controlaba a Satanás. Él venció a Satanás. Por eso Él le ofrece a usted salvación y vida eterna. Le repito, es gratis. No tiene usted que firmar nada ni pagar nada. Jesucristo lo ama. Lo ama a usted, mi querido amigo y amiga, y lo va a sacar cuando usted dé el primer paso y se arrepienta de ese hueco, de ese hoyo, de la situación en lo que usted vive y no puede salir hasta ahora, de la atadura en lo que usted está metido.
Escuche, dígale no a Satanás en este día y venga Jesús, reconozca a Jesús como su Señor y Salvador personal y sea libre, mi amigo, sea libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Le repito, Jesucristo no es una religión, Él es el Salvador del mundo, Él es Dios, Él es el Alfa y el Omega, es el principio y el fin. Él lo ama, mi amigo, mi amiga, Él lo ama a usted, así como usted es. Esta es su oportunidad, mi querido amigo y amiga. No es casualidad que usted lo está viendo en este momento. Es porque Jesucristo lo ama a usted, mi querido amigo y amiga. Usted no sabe si esta es la última oportunidad en su vida que usted escucha la palabra de Dios. Mi amigo, venga, no rechace su salvación, no rechace su salvación, no rechace a Jesús. Jesucristo lo ama, mi querido amigo y amiga. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él ha dado a su Hijo, a su unigénito Hijo, para que usted pueda ser salvo, pueda ser salva, mi querido amigo y amiga. Ahí donde está, por favor. Cierre sus ojos y pase al frente. Dígale, Jesús, perdóname. Perdóname de todos mis pecados. Por favor, Jesús, perdóname todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo y amiga, Dios lo bendiga grande, rica y poderosamente. Por favor, busque una Biblia. Comience a leer en el libro de Juan. Jesucristo lo va a ayudar a usted a crecer cada día. Dios lo bendiga. Grande, rica y poderosamente. Padre amado, gracias por tu palabra. He predicado tu palabra. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Les habló Roberto Quiroga de Light and Light Mission Church. Volveré, Dios mediante, en otra oportunidad a compartir esta bendita palabra, la palabra de Dios. Dios lo bendiga grande, rica y poderosamente.